Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de literatura. Soy el profesor José Córdoba y vamos a desarrollar la semana 19 correspondiente al repaso de todos los temas desarrollados en este presente ciclo. El ejercicio 1 es sobre figuras literarias, un tema que desarrollamos en la semana 1. Aquí nos dan un fragmento del poema Corazón Corazza de Mario Benedetti. ¿Qué figuras podemos reconocer acá? Por ejemplo, tenemos la repetición de una palabra al inicio de los tres primeros versos. En este caso la palabra porque se repite al inicio de los tres primeros versos y también la palabra sino, aquí en el quinto y sexto verso. Ese es el caso de la anáfora. La anáfora pues es la repetición al inicio de cada verso. Ahora, además encontramos también la hipérbole. ¿Qué se dice acá? Y peor que muero si no te miro, amor. Está exagerando el hecho de que si no la ve a su amada, dice, se va a morir. Dice. Entonces hay una exageración y eso es la hipérbole. ¿Muy bien? Entonces, en ese sentido, la clave, la respuesta sería la A. Pregunta 2. Dice, en relación a los siguientes enunciados sobre la Odisea de Homero, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. Odiseo naufraga en la isla de los Feacios y es ayudado por el rey Alcino. Correcto. ¿No? Recuerden que es en esta isla donde él va a narrar todas sus aventuras desde que salió de Troya hasta que llegó como único sobreviviente a la isla de Calipso. ¿No? Entonces, este enunciado es verdadero. Al ingerir la flor de loto, los navegantes son transformados en animales. Una de las aventuras que narra Odiseo en el palacio del rey Alcino se refiere a los lotófagos. Si comías esta flor, como le ocurrió a unos tripulantes de Odiseo, perdías la memoria, ya no querías regresar a la patria, perdías la memoria por la familia. Entonces, este enunciado es falso. Ellos serán transformados en animales, la tripulación, cuando lleguen a la isla de Circe, esa hechicera. El héroe se enfrenta al cíclope Polifemo y lo vence con una treta, verdadero. Va a vencer a Polifemo cuando le diga que se llama nadie y luego lo deje ciego, ¿verdad? Así Odiseo y sus hombres pueden escapar. Con la protección de la diosa Afrodita, Odiseo derrota a los pretendientes. En la Odisea, el héroe tiene como diosa protectora a Atenea, la diosa de la sabiduría, que protege justamente al astuto, ¿verdad? Por eso este enunciado es falso. No se olviden, ¿no? Pertenece a la especie epopeya, está dividida en 24 cantos, uso del hexámetro como rasgos formales, ¿verdad? El epíteto es la figura literaria principal. Además del retorno de Odiseo a su patria, tenemos el amor a la familia también, ¿verdad? Y no se olviden que, comienza con una reunión de dioses en Olimpo, donde Atenea intercede para que Zeus dé la orden para la liberación de este héroe, ¿verdad? Y finaliza con la venganza sobre los pretendientes y luego con la reconciliación con su esposa y con su pueblo. Bien, esos son datos a tomar en cuenta sobre esta famosa epopeya. Entonces, en este caso, la clave sería la alternativa D. ¿Verdadero o falso? Verdadero o falso. Ejercicio 3. Si durante los orígenes de la tragedia griega no se hubiera destacado del grupo coral, entonces el actor no habría aparecido en el teatro clásico. El requisito para que el actor aparezca en el teatro es que primero haya existido el corifeo. ¿Y quién es el corifeo? Era el director o solista que dirigía a los integrantes del coro, o sea, a los coreutas. Bien, en ese sentido, entonces la clave sería la B, un solista que contestara en forma épica o lírica al coro. No olvidarse de estos conceptos que son claves, ¿no? Concepto ditirambo, que es este canto coral en honor a Dionisos, ese es el origen de la tragedia y también de la comedia, ¿no? El concepto coreutas, los integrantes del coro, son el séquito que acompaña a Dionisos. El corifeo, que es el director solista, que dio origen o dio paso al primer actor. El concepto corega, que es el ciudadano rico que asume los gastos de la representación.
Y el concepto catarsis, ¿no?, que es la finalidad de la tragedia, según Aristóteles. Estos sentimientos, esta descarga, esta purificación de las pasiones mediante compasión y temor. Bien, ejercicio 4. Dice, marca la opción que completa correctamente el siguiente enunciado sobre Edipo Rey de Sófocles. Al final de esta tragedia, el héroe se arranca los ojos. De ese modo, la ceguera física viene a representar la adquisición de la sabiduría, dado que, claro, al final la ceguera de Edipo simboliza cómo este personaje adquiere la sabiduría, debido a que, en este caso, la visión interior se revela como la auténtica y la visión externa es falsa. Lo que busca Edipo es el autoconocimiento y eso es la adquisición de la sabiduría. Entonces la respuesta sería la E. La visión auténtica y verdadera es la interior. En Edipo Rey no se olviden que esta tragedia tiene como único escenario el frontis del palacio de Tebas. El tema pues es el destino como una fuerza inevitable. También al final se puede apreciar pues la incertidumbre del destino humano, que tiene que ver con la caída de Edipo desde la posición más alta, ¿verdad?, del poder. Ejercicio 5. En Divina Comedia, Dante Alighieri pretende reformar la sociedad corrupta. Para ello, en primer lugar, busca impactar en el ánimo de los lectores, mostrando, claro, uno de los propósitos del autor fue, digamos, reformar una sociedad que él consideraba anárquica, plagada de corrupción, de una serie de males. Para ello, justamente, busca, dice, causar un efecto en el ánimo de los lectores. ¿Y cómo lo logra? Mostrándonos las consecuencias del error, justamente, las consecuencias del pecado. Los que no se arrepintieron en el infierno, los que se arrepintieron y tienen la esperanza de salvación, nos muestra justamente en el purgatorio, y los que llevaron pues una vida virtuosa, ¿verdad?, los muestra o los pone pues en el paraíso. Entonces, en este caso la clave sería la D. De esa manera busca impactar en el ánimo de los lectores. No se olviden, la Divina Comedia pertenece al género épico, su especie es un poema épico alegórico. Aquí el rasgo esencial es este carácter alegórico, es decir, utiliza símbolos para transmitir ideas religiosas sobre todo, ¿verdad?, ya que el símbolo más recurrente es el número 3, que se relaciona con la Santísima Trinidad, con Dios, ¿verdad? También hace uso de otros símbolos, ¿no? La selva oscura, por ejemplo, representa el pecado, el vicio. Las fieras son las pasiones humanas. Recordar pues que, el peor de los pecados que se castiga en el infierno es la traición. El primer guía va a ser Virgilio, que simboliza la razón humana. Su segundo guía va a ser Beatriz, ¿no?, que representa la fe, la gracia divina. Y la obra culmina con la contemplación de Dios por parte de Dante, ¿no?, es decir, con la purificación de sus errores. 6. En Romeo y Julieta de Shakespeare, el protagonista desconoce que su amada ha fingido su muerte. Este hecho traerá como consecuencia que Romeo, muy bien, al desconocer entonces que su amada pues ha fingido su muerte, la consecuencia será pues que Romeo regrese a Mantua, regrese a Verona. Él estaba desterrado en Mantua, ¿verdad? Va a regresar a Verona, se va directamente al cementerio, ¿verdad? Ahí encuentra al conde Paris, pelean o discuten y lo mata al conde Paris, y luego, estando frente al cuerpo de Julieta, se suicida con un veneno. Y luego ya cuando Julieta despierta, ella se va a suicidar con una daga. Entonces, la respuesta para la 6 sería: esto traerá como consecuencia que Romeo se suicide junto a su amada, al lado entonces de Julieta. No se olvide que Shakespeare es un autor de transición, ya entre el Renacimiento y el Barroco. Incluso sus obras teatrales ya son plenamente barrocas, ¿no?, un lenguaje elaborado, ¿verdad?, la presencia de oposiciones, entre otros. Esta tragedia está dividida en 5 actos, ambientada en Verona. No se olviden que Romeo pertenece a los Montesco y Julieta a los Capuleto. Es Fray Lorenzo quien los casa en secreto,
El motivo del destierro de Romeo es haber matado pues, al primo de Julieta, Tebaldo. Julieta busca evitar la boda con el conde Paris justamente fingiendo su muerte. Esta idea pues se la propuso Fray Lorenzo. Y al final se produce la reconciliación de los enemigos, cuando ya han muerto pues estos jóvenes. Ejercicio 7. Tenemos un fragmento de la novela Eugenia Grandet de Balzac. Dice la pregunta: ¿qué características del realismo puede observarse? Muy bien. El realismo fue una corriente que se desarrolló a mediados del siglo XIX. Surgió en Francia. A ver. Charles llevó pues el traje de caza más bonito, el más bonito fusil, el más bonito cuchillo, la más bonita vaina. Llevó su colección de chalecos de fantasía, los tenía grises, blancos, negros, de color escarabajo, con reflejos dorados, a rayas, con dibujos de colores, etc. Aquí encontramos una descripción detallada, digamos, de el atuendo y los objetos que porta pues este personaje llamado Charles. Entonces, esta descripción minuciosa es un rasgo esencial del realismo, ya que ello contribuye a su afán de objetividad y a poder, digamos, retratar de manera verídica, realista, pues, no solamente los objetos, las personas, sino también el ambiente social y el ambiente histórico. Entonces, destaca la descripción detallada. Claro, los conflictos sociales también aparecen son tratados también en esta corriente, pero no es un tema de este fragmento, ¿no? También hay un racionalismo, pero no aparece en ese fragmento. Pregunta 8. En la novela Crimen y Castigo, Raskolnikov decide asesinar a la usurera movido por ideas intelectuales que plantea. A ver, ¿cuáles son esos ideales intelectuales que lo motivan a cometer el asesinato? Recuerden que Raskolnikov se considera un ser superior y, por lo tanto, considera que él está haciendo un bien a la sociedad al suprimir la vida de un ser que él consideraba inútil, ¿no? Claro, es una visión intelectualista, ¿no?, que el autor critica, ¿no? Entonces, la respuesta sería, ¿no?, movido por ideas intelectuales que plantean la superioridad de unos seres humanos sobre otros. Luego, cuando tenga ya su conciencia de culpa, ¿verdad?, se dará cuenta que no era ese ser superior que pretendía, ¿no? Y finalmente, pues, ayudado por Sonia, lo aconseja para entregarse a la justicia y cumplir una condena, ¿no? La parte final, pues, es condenado pues, a 8 años de prisión en Siberia y Sonia lo acompaña. Recordar que Sonia representa ese amor cristiano que puede llevar a un cambio, a una regeneración en el individuo. ¿Bien? Eso es en cuanto a Crimen y Castigo. Recuerden que el autor, Fedor Dostoyevsky, es considerado el iniciador de la novela psicológica, ¿no?, ya que él va a explorar en la complejidad interior de sus personajes. Hasta la pregunta 8 han sido los temas que desarrollamos en literatura universal, ¿no? A partir de la pregunta 9 vamos a concentrarnos en literatura española. ¿Qué hecho importante sucede en el segundo cantar del poema de Emilio Cid? La pregunta se concentra por el argumento de la segunda parte. Ya hemos explicado, ¿no?, que el primer cantar, titulado El destierro del Cid, nos cuenta además, ¿no?, de por qué fue desterrado el Cid, ¿no?, cómo deja a su familia a salvo en el convento de San Pedro de Cardeña, cómo también había engañado a unos judíos prestamistas para obtener dinero, ¿no?, les entrega pues 2 cofres con arena. También sus pequeñas conquistas y va a enviar el primer regalo al rey. Lo envía mediante Minaya Álvar Fáñez. Y el primer cantar acaba cuando vence al conde de Barcelona y obtiene su espada colada. En el segundo cantar, titulado Las bodas de las hijas del Cid, este personaje conquista Valencia, envía más regalos al rey, el segundo y tercer regalo, se reencuentra con su familia y el rey le concede el perdón. Y luego de ello, el rey solicita la mano de las hijas del Cid para casarlas con los infantes de Carrión. Muy bien, entonces, un hecho que ocurre en este segundo cantar, dice, es que el rey honrará al campeador casando a sus hijas, ¿no? Y ya en el tercer cantar te cuenta, pues, además del suceso de León,
como el Cid obtiene su otra espada, la espada tizona, cuando vence al rey Búcar. También la cobardía de los de Carrión cuando azotan a las hijas del Cid en el Robledal de Corpes. Luego las Cortes de Toledo, es un juicio contra los de Carrión, donde son derrotados, y finalmente se anuncia el segundo enlace, el segundo matrimonio con los infantes de Navarra y Aragón, ¿no? El tema central es el destierro y la recuperación de la honra del Cid. También nos muestra pues el clima de Guerra Santa, las luchas entre cristianos y musulmanes, ¿no? También encontramos pues el ascenso social por méritos de guerra. No se olviden que pertenece a la especie Cantar de Gesta, ya que nos narra las hazañas de un héroe guerrero. Pregunta 10. Respecto a los temas del Renacimiento, complete el siguiente enunciado. El tópico del locus amenus destaca. Cuando hicimos el tema de lo que era la lírica del siglo de oro, explicamos que se van a cultivar diversos tópicos o temas, ¿no? El amor, el carpe diem, el beatus sile, el destino y el locus amenus, o locus amoenus también. ¿Cómo se define el locus amenus? Es el paisaje armónico, idealizado, pleno de belleza, ¿no? Entonces, la clave sería la D, ¿no? La vida pasible del pastor se refiere al beatus sile. Tengan cuidado que a veces suele haber confusiones entre beatus sile y locus amenus. Si bien ambos se relacionan al campo, al paisaje, ¿no? El beatus sile lo que te propone es un contraste. Vida apacible, pastoril, una vida tranquila, en oposición a la ciudad, a la vida de la ciudad marcada pues por los trabajos, por, digamos, una serie de elementos que perturban la vida del personaje. ¿Sí? Muy bien, el equilibrio del universo está relacionado al amor. Recuerden que el tópico del amor es que lleva a equilibrio siempre y cuando sea correspondido. Ejercicio 11. Marque la alternativa que contiene una característica de la novela picaresca presente en el Lazarillo de Tormes. Muy bien. Recuerden el carácter autobiográfico, el uso de la primera persona, ¿no? El pícaro como antihéroe, no el héroe, es el antihéroe porque el pícaro es alguien que se dedica pues a engañar, a mentir, a estafar, ¿no? Una serie de antivalores. El carácter realista, ¿no? La tendencia a la sátira, a la burla, ¿no? Cómo se burla de los clérigos, de la honra, entre otros aspectos, ¿no? Carece de unidad argumental sólida, la novela picaresca, apela a una estructura sencilla, con un lenguaje también popular, ¿no? Entonces, en este caso, la característica que está presente acá, dice, evidencia la falta de unidad argumental, la A. No puede ser la B porque dice que el protagonista es un héroe, ¿no? El pícaro es un antihéroe. Dice, se critica a la burguesía y la nobleza. Básicamente, la obra critica al clero, ¿no? Y, digamos, las falsas apariencias. Dice, presenta episodios de fantasía, falso. Tiene un carácter realista, más bien la novela picaresca, ¿no? Resalta la sinceridad de la vocación religiosa. Hay una crítica, más bien, a muchos integrantes de, digamos, del clero, ¿no? Entonces la clave sigue siendo la A. Ejercicio 12. Hay que completar el enunciado. El teatro del siglo de oro español tiene como una de sus máximas exponentes, bueno, debe decir uno de sus máximos exponentes, a Pedro Calderón de la Barca. Su obra cumbre, La vida y sueño, hay que completar ese enunciado entonces. Muy bien, Calderón de la Barca es representante del teatro barroco del siglo de oro. Recuerden que su teatro tiene un carácter alegórico, ¿no? Busca la meditación, la reflexión, la perfección formal, ¿no? Además, utiliza también un lenguaje culto, ¿no? Un lenguaje pues erudito, ¿no? La vida de sueño a nivel formal, ¿no? Está escrita en verso, ¿no? Con este lenguaje culterano. Entonces encontramos aquí ya la respuesta. Está compuesta en verso y es de estilo barroco justamente. El barroco por el uso de los opuestos, ¿verdad? Aquí la vida o la existencia humana entre la vida y el sueño, o sea, la ficción, y el uso del verso. Dice, ¿es protagonizado por un prisionero de guerra? No, Segismundo está prisionero por culpa de un vaticinio.
¿Es una tragedia? Falso, no es una tragedia, ¿no? Es un drama filosófico, aunque en la época se llamaba comedia la obra teatral en general. Critica a la controvertida contrarreforma católica, no la critica, al contrario. Calderón de la Barca nos expone la contrarreforma, él es un representante de la contrarreforma en España. Es una comedia cuyo lenguaje en prosa es culto, no utiliza la prosa, utiliza el verso. Ejercicio 13. Con respecto a la novela El Quijote de Cervantes, marque la opción que completa correctamente el siguiente enunciado. La secuencia donde el protagonista se dispone a embestir a unos rebaños de ovejas que asumen por ejércitos, a pesar de las advertencias de sus fieles escuderos sobre su error, es un hecho que ejemplifica esta famosa aventura del rebaño de ovejas. ¿Qué nos ejemplifica? El Quijote cree que son ejércitos. Sancho le advierte que son unos rebaños pues, de carneros, de ovejas. Esto ejemplifica pues la locura del Quijote, ¿verdad? Que vive pues en el mundo del idealismo, ¿no? Entonces la clave sería la C. Recuerden que esta novela, ¿no?, está dividida o fue publicada en dos partes y nos narra tres salidas. La primera salida, el Quijote está solo y lo más importante es que es armado caballero en una venta. En la segunda salida recién aparece Sancho Panza y allí tenemos la aventura de los molinos de viento, digamos una aventura muy emblemática, ¿no?, que nos da la oposición entre el idealismo del Quijote y la visión pragmática o realista de Sancho Panza, ¿no? En la tercera salida ya el Quijote va a ser derrotado por el caballero de la Blanca Luna, finalmente regresa a su casa, cae enfermo, recupera la razón y muere. Pero antes se produce el intercambio de psicología, no se olvide, eso es en la parte final. 14. Marca el enunciado que expresa el tema desarrollado en los siguientes versos de la rima 53 de Gustavo Adolfo Bécquer. Esto corresponde ya al romanticismo español, ¿no? Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Aquí el poeta está desarrollando el tema de la frustración amorosa. Dice, ¿no? Aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán, ¿no? Entonces, la clave sería la E, la historia de una pasión frustrada, ¿no? Ese es el tema esencial. No se olviden que las rimas de Bécquer se caracterizan por su brevedad, su lenguaje sencillo, ¿no? Además del amor idealizado, también tenemos el amor frustrado, la mujer como fuente de poesía. Y también sus leyendas, que ya es su obra ya narrativa, ¿no? En las leyendas aparece pues esta idea, esta noción de la belleza diabólica, como digamos lo bello está relacionado con lo demoníaco, lo deforme, lo sacrílego, sobre todo en su relato o su leyenda titulada La Jorca de Oro, ¿no? Ejercicio 15. Bueno, con esto hemos, hasta ahí está el ejercicio 14, es todo lo referente a la literatura española. A partir del ejercicio 15 vamos a ver preguntas sobre narrativa hispanoamericana. La característica del modernismo hispanoamericano, que consiste en la conjunción y asimilación de diversos aportes literarios provenientes de Europa y Norteamérica, se denomina. A ver, habíamos desarrollado en clase 5 grandes rasgos. El cosmopolitismo, ¿no?, que es la atención a los grandes focos culturales, Europa y Norteamérica. El sincretismo, que es la asimilación o síntesis de esos aportes, ¿no? Esta sería la clave justamente, ¿verdad? También el esteticismo, que es la búsqueda de la belleza, ¿no? El exotismo, que es la evasión a lugares y tiempos lejanos, y el denominado hispanoamericanismo, que consiste en ser representativos de toda la región. Muy bien, entonces el rasgo que consiste en la síntesis o asimilación es el sincretismo. Recuerden que esta corriente tuvo como fundador a Rubén Darío con la obra Azul en 1888. Ejercicio 16. Tenemos un fragmento del poemario 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda, ¿no? Hay que marcar la afirmación correcta. ¿Qué dice? Ah, vastedad de pinos, rumor de olas quebrándose, lento juego de luces, campana solitaria,
crepúsculo cayendo en tus ojos, muñeca, caracola terrestre, en ti la tierra canta. Muy bien, se está dirigiendo a su amada y le llama caracola terrestre, ¿no? Que en ti la tierra canta. Aquí está presente un tema que va a plantear el autor en este libro, ¿no? La mujer como imagen de la naturaleza, ¿no? El cuerpo femenino asociado a la naturaleza, porque mediante ello, digamos que el poeta pretende recuperar el vínculo armonioso del hombre justamente con la naturaleza. Bien, entonces la clave será la D. La mujer aparece como imagen de la naturaleza, ¿no? Recuerden que este poemario pertenece a su periodo de iniciación, que es el primero, tiene influencia del modernismo y del romanticismo, por este tema no solo de la naturaleza, sino de cómo el yo poético traslada sus sentimientos, sus emociones a ese espacio en la naturaleza. Aunque el tema central tiene que ver con el amor asociado a la incomunicación y a la distancia o lejanía. Ejercicio 17. Los cuentos de Jorge Luis Borges contienen un enigma filosófico por descubrir. Por ello, es común que presenten un rasgo de la narrativa de Borges, de sus cuentos, es este enigma filosófico, ¿verdad? Ello se relaciona con una estructura aparentemente policial, ¿no? El relato parece pues una estructura policial, ¿verdad? Si uno lee, por ejemplo, su cuento El jardín de senderos que se bifurcan, ¿verdad? Hay un espía, digamos, nazi que está siendo perseguido por unos agentes británicos, pero luego el cuento deriva en una disquisición acerca del tiempo, cómo el tiempo se puede bifurcar en diversas posibilidades, los múltiples tiempos que se entrecruzan o son paralelos. Y Borges de pronto ya nos lleva a una reflexión metafísica, a una reflexión filosófica, ¿no? Entonces, este enigma filosófico, dice, es común que presenten una estructura aparentemente policial, ¿correcto? No se olviden también que en Borges hay una tendencia a lo fantástico. Para él también la realidad sería una apariencia más, ¿no? Esta ambigüedad entre realidad y ficción también es constante en Borges. El tema del laberinto como imagen del universo, también el valor o la cobardía ante la muerte, ¿no? Son temas que desarrolla, ¿no? La identidad, el doble, los espejos, son características de su narrativa, ¿no? Él es representante de la nueva narrativa hispanoamericana, no se olviden. Ejercicio 18. El efecto del realismo mágico en la novela es producto de varios recursos. Entre ellos se encuentra el aludido a través de la reiteración de las acciones y los nombres de los personajes de la novela. Recuerden que una de las características importantes de la nueva narrativa hispanoamericana es el realismo mágico o real maravilloso. Esto se puede plasmar, el realismo mágico, sobre todo en la novela de García Márquez, Cien años de soledad. Ahora, este efecto de realismo mágico se sustenta sobre todo en una figura literaria que es la hipérbole, la exageración, ¿no? Lo que se cuenta pues, en Cien años de soledad son hechos exagerados que ocurren pues, en Macondo. Y además de esta figura que es la hipérbole, también se hace uso del tiempo cíclico. Como todas las acciones se repiten, los nombres de los personajes varones en cada generación, ¿no? Entonces, acá la respuesta tiene que ver con el tiempo cíclico, ¿sí? Aludido a través de la reiteración de las acciones y los nombres de los personajes. Bien, esta es la respuesta. 19. Tenemos un fragmento. Con esto ya pasamos ahora a lo que es literatura peruana. Tenemos un fragmento de los comentarios reales de los incas, del Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Y nos piden que marquemos la secuencia correcta acerca de las características de la crónica. Muy bien, ¿qué dice este fragmento? Yo soy testigo de haber oído más de una vez a mi padre y a sus contemporáneos cotejando las dos repúblicas, México y Perú, hablando en este particular de los sacrificios de hombres y del comer carne humana, que loaban tanto a los incas del Perú, porque no los tuvieron ni consintieron, cuanto abominaban a los de México, porque lo uno y lo otro se hizo dentro y fuera de aquella ciudad. Lo cual yo creo para mí, porque en mi tierra y en España lo he oído a caballeros fidedignos
que lo han hablado con mucha certificación. Nos habla pues de estos dos imperios, como se dieron acá ante los españoles, ¿verdad? El imperio incaico y también en Centroamérica, lo que fue pues México, sus costumbres. Muy bien, es una versión directa, pues describe costumbres del Perú preincaico. A ver, una de las características de la crónica es la versión directa, es decir, el cronista se pone como testigo de los acontecimientos, como partícipe, como protagonista. Hasta aquí es correcto, pero lo que nos está narrando no corresponde a la época preincaica. Entonces, esto lo anula. Falso. ¿Prevalece en sus líneas el carácter testimonial del cronista mestizo? Correcto. Nos dice pues que él es testigo justamente de lo que está narrando. Y efectivamente, el Inca Garcilaso es un cronista mestizo. En cambio, Felipe Guzmán Poma de Ayala es un cronista indígena, ¿no? Guzmán Poma es autor pues, de la Nueva Colonia y Buen Gobierno, que también desarrollamos en clase, ¿no? Entonces, esto es verdadero. Por su estilo, es considerado una crónica primitiva o de la soldadesca. Falso. Claro, las primeras crónicas que se dieron con la conquista fueron hechas por soldados, son crónicas de un estilo rudimentario, nos muestran una imagen pues negativa acerca de nuestras culturas. Pero a medida que se va avanzando la conquista, ya aparecen crónicas con un estilo más pulido, ya hay un interés por describir, por dar digamos, comparaciones, digamos, por dar opiniones acerca de la realidad que se estaba descubriendo. Entonces, este enunciado es falso. Asume una dimensión histórica debido a que expresa una visión crítica. La crónica carece de visión crítica, ya que es una visión de parte, en este caso, del cronista, en este caso del testigo de los hechos. Esto es falso. Entonces, la secuencia sería falso, verdadero, falso, falso. Clave, la B. Ejercicio 20. Tenemos un fragmento de la obra Ollantay. Dice, el fragmento citado revela contundentemente, ¿no? ¿Qué nos revela? A ver. Aquí tenemos el parlamento de Tupac Yupanqui, que en la obra representa el Inca generoso, no se olviden, ¿no? El que va a perdonar a Ollantay. Se está dirigiendo a alguien y le dice, Rumiñahui, basta, yo doy la libertad a estos cautivos, os podéis alejar de mi presencia, la muerte merecéis, yo os dejo vivos. Está perdonando a Ollantay y a sus principales generales, ¿no? Quiero usar con vosotros de clemencia, y esta vez perdonaros, y otra siento, y la ambición que os ofuscó traidora relegar al olvido. Es el momento, como el ciervo en los bosques, huid ahora. Bien, en este fragmento el Inca está mostrando su generosidad al perdonar a este rebelde, ¿no? Entonces hay una postura magnánima, perdonadora, en el caso de Tupac Yupanqui, que contrasta pues con la de su padre, el Inca Pachacute, que era la postura autoritaria. Bien, entonces la clave sería la A. 21. Tenemos un fragmento del Yaraví 9 de Mariano Melgar. Dice, se puede afirmar que el autor, con que al fin habéis tomado la fatal resolución de abandonarme, al rigor de tus crueldades, al tormento más atroz quieres matarme. Habéis pues firmado al fin la sentencia de mi muerte, dueño tirano, y yo tendré que beber el veneno que tus manos me han preparado. Recuerden que los yaravíes de Melgar tienen como tema el amor doliente, ese amor contrariado, que tiene su origen justamente en el Jaraui prehispánico, esta correspondencia con el alejamiento de la amada, ¿verdad? Muy bien, y lo que produce, pues, ¿no? Como es el dolor, ¿no? Bien, entonces, la clave sería la siguiente, ¿no? Expresa el tema del amor doliente por influencia del Jaraui prehispánico. Dice, propone, ¿por qué no puede ser la A? Dice, propone una lírica amorosa, pero con un trasfondo de tendencia política. No hay, en este fragmento, no hay una tendencia política. Lo que sí podemos encontrar más bien en las fábulas de Melgar, ¿no? Muchas de ellas sí hay digamos, un fin político. Bien. Dice, asume una postura romántica como respuesta al neoclasicismo anterior. En este fragmento
no aparece una referencia a una oposición al neoclasicismo, que es el uso de la razón, el carácter pues didáctico de las obras, ¿no? Aparece eso de ahí. No hay una visión bucólica, lo bucólico es el campo idealizado, no aparece eso. Dice, evidencia como característica formal el tema del amor contrariado y fugaz. El amor contrariado no es un rasgo formal, es un rasgo temático, ¿no? Por eso no puede ser la D. Ejercicio 22. Manuel Asensio Segura, conocido como el padre del Teatro Nacional, fue autor de diversas y connotadas obras, entre ellas El Sargento Canuto, es una comedia, donde hace referencia a un militar caricaturizado, inculto y fanfarrón. Otra importante obra es Ñacatita, obra que tiende a criticar. Muy bien. Recuerden que Segura es representante del costumbrismo peruano, ¿no? El costumbrismo buscó básicamente describir los personajes típicos, los comportamientos sociales, con una tendencia satírica, es decir, burlesca. Buscó corregir también ciertas costumbres. Se difundió mediante el teatro, mediante, digamos, sobre todo con la comedia, ¿no? Mediante también la poesía y los artículos periodísticos. ¿Bien? Y buscó proponer una especie de identidad nacional. Muy bien, El Sargento Canuto es una comedia, ¿no? Por si acaso, ¿no? Una comedia del siglo XIX. Muy bien. Y en Ñacatita, en esta obra, el autor critica justamente el matrimonio concertado por la madre. Recuerden el argumento. En este caso, doña Rufina, un personaje autoritario, quiere imponer un matrimonio por la fuerza a su hija Juliana, que es rebelde. La madre quiere casarla con don Alejo, que es un personaje pues que vive de las apariencias, aunque finalmente es descubierto, ¿no? Gracias a don Juan, que revela la verdadera identidad de don Alejo. Bien, entonces la clave sería la E. Muy bien. Ejercicio 23. Secuencia verdadero o falso sobre el argumento de Ave sin nido de Clorinda Mato de Turner. Recuerden que ella es representante del realismo peruano, ¿no? El realismo peruano buscó básicamente concentrarse en los temas sociales. La defensa del indio también ya se da con ellos, ¿no? El nacionalismo agresivo, tiene un carácter objetivo, rechazo a la visión romántica, a la visión intimista, ¿no? Son sus principales rasgos. Y buscó también la renovación del país. A ver, sobre el argumento de Ave sin nido. Las acciones de la novela se desarrollan en el pueblo andino de Raurac, falso, en el pueblo de Quillac. Raurac más bien es escenario del cuento Ángelo Concate de Rivera Martínez que hemos desarrollado en la última semana. Los esposos Marín son acusados falsamente de haber robado unas joyas. Correcto, es verdadero. Es el motivo por el cual el pueblo, engañado por las autoridades que odian a los Marín, buscaron matarlos, ¿no? Pero fueron salvados por la familia Yupanqui. Los Yupanqui, a la muerte, aquí decía la muerte de los Marín, me ha faltado ¿no? A la muerte de los Marín, adoptan a Margarita y Rosalía. Falso, es todo lo contrario. Los Yupanqui mueren y la familia Marín se hace cargo de estas dos muchachas. Manuel descubre que Carlota es su hermana e hija del cura del pueblo. Margarita. Entonces acá es falso. Al final este amor no se puede realizar porque se descubre que son hermanos, ¿no? Ella era hija entonces del cura del pueblo y también Manuel. Se había abusado justamente de ambas madres, ¿no? Bien, entonces la secuencia sería falso, verdadero, falso, falso. Clave la A. Recuerden que en esta novela subyace una visión paternalista, ¿no? La defensa del indio pasa por, digamos, el amparo de los criollos ilustrados. Ejercicio 24. Hay que completar el enunciado, dice. Ave sin nido tiene la virtud de mostrar por primera vez al indio en su orfandad, o sea, en su desamparo, ¿no? No solo como un personaje decorativo, sino como un ser vivo y humillado. No obstante, presenta una visión paternalista, justamente lo que comentábamos hace un momento, ¿no? ¿Debido a qué? Esta visión paternalista es la visión proteccionista, ¿no? Lo encarnan los esposos Marín justamente en esta novela. ¿Y quiénes son los Marín? Llegan aquí, ya pues son unos foráneos, son unos criollos de buen corazón, ilustrados, que van a proteger al indio. Entonces, una versión paternalista debido a que la redención de los indios requiere la protección de los blancos, ¿no? Esa es la propuesta de la autora, ¿no? Ejercicio 25.
Secuencia verdadero o falso sobre las características del realismo peruano. Rechazo al intimismo y preferencia por la objetividad, verdadero. Mirada subjetiva sobre el pasado exótico histórico, su mirada no puede ser subjetiva, eso sería ser romántico, falso. Hay un propósito moral y social para transmitir ideas, correcto. El compromiso del escritor con su sociedad, con sus problemas y proponer ideas de cambio. Se prefieren temas sociales buscando renovar el país, justamente, es uno de los propósitos de esta corriente, ¿no? Recuerden la famosa frase pues, de González Prada, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Entonces, verdadero, ¿no? La secuencia sería verdadero, falso, verdadero, verdadero. ¿Mm? Clave, dedo. Ejercicio 26, ¿no? Tenemos un fragmento aquí del poema Sabiduría de Alberto Hidalgo. Alberto Hidalgo es representante de la vanguardia peruana, ¿no? Este fragmento pertenece a su poemario Química del Espíritu. La pregunta es, ¿qué característica del vanguardismo peruano encontramos? ¿Bien? Poema Sabiduría. Aquí lo que podemos apreciar es cómo hay un tratamiento, digamos, original del espacio en blanco. Eso es un rasgo vanguardista, ¿verdad? Digamos, como hay un uso creativo ahora del nivel espacial, ¿no? Entonces, clave sería la D. La conciencia de vivir en una sociedad tecnológica también es característica de la vanguardia, pero no aparece aquí en estos versos. El alejamiento del modelo realista del semántico también, pero no forma parte del contenido de estos versos, ¿no? También el mundo del inconsciente, pero nos piden sobre este fragmento. 27. Tenemos un fragmento de la novela Los ríos profundos de Argueda. La pregunta dice, se pone en evidencia, hay que completar el enunciado. Dice, la peste estaría en ese instante aterida por la oración de los indios, por los cantos y la onda final de los jarauis que habrían penetrado a las rocas, que habrían alcanzado hasta la raíz más pequeña de los árboles, ¿no? Esto corresponde casi a la parte final, cuando llega una peste de tifus a Bancay, muy bien, y cierran el internado y los colonos se rebelan para obligar al cura a hacer misas, porque en su visión animista, mágica, consideran que la peste es un ser viviente y se le puede derrotar mediante estas misas. Y el niño Ernesto apoya, ya que él está asimilado completamente a estas creencias. Entonces, la respuesta sería, ¿no? Se pone en evidencia la identificación del narrador con la naturaleza y las creencias andinas, ¿no? En esta visión animista que se está narrando. No puede ser el desarraigo, ¿no? Porque el contacto con el mundo andino no le produce desarraigo. Al contrario, cuando está en el internado, ahí sí, el niño Ernesto se siente desarraigado porque está fuera de contacto con lo que tanto ama, la naturaleza andina y sus tradiciones culturales. 28. Marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado sobre Ribeiro, sobre su narrativa. Una de las características básicas de los cuentos de Ribeiro consiste en, una característica fundamental, no se olviden, es que tenemos una especie de oposición entre dos grandes espacios, ¿no? Entre el mundo oficial y el mundo marginal, y también su narración escéptica, ¿no? Esta visión escéptica acerca del fracaso, los personajes marcados por la derrota, ¿verdad? Una narrativa realista también y el uso de la linealidad. Veamos. Presentar una dicotomía entre el mundo marginal y el oficial, ¿no? Su famosa dicotomía o oposición. Los personajes protagónicos de sus obras pertenecen a este mundo, ¿no? Obreros, empleados, la gente de clase media, el migrante provinciano. Y se tienen que enfrentar a una Lima adversa, y en este enfrentamiento su resultado es la derrota. Entonces la clave es la B. 29. Tenemos un fragmento del poema Media Voz, incluido en Canto Villano de Blanca Varela. Marque la alternativa que contiene la afirmación correcta. Dice. En este fragmento dice, la lentitud es belleza, copio estas líneas ajenas, respiro, acepto la luz, bajo el aire ralo de noviembre, aire ralo, ¿no? Bajo la hierba sin color, ¿no? Bajo el cielo cascado y gris, acepto el duelo. Aquí lo que aparece es una visión pesimista acerca de la existencia humana, ¿no? Cómo destaca el aire ralo, la hierba sin color, el cielo gris, ¿no? Esto corresponde entonces al tono existencialista de su poesía que se manifiesta mediante una visión escéptica o pesimista, ¿no?
acerca de la existencia o de la vida humana. Finalmente, ejercicio 30. Nos piden que marquemos las afirmaciones correctas sobre la novela Conversación en la Catedral de Vargas Llosa. Critica a la dictadura durante el periodo del oncenio. Cuidado, el oncenio se refiere a Leguía. En esta novela se critica el ochenio, que corresponde a Odría. Bien, ahí lo que se critica es la dictadura y la corrupción política, ¿no?, que sucedió durante el gobierno de Odría, ¿no? Es el ochenio, falso. Denuncia la corrupción de quienes detentan el poder, sí, lo encontramos pues en los militares que apoyan al régimen, en los grupos económicos empresariales, entre ellos el padre de Zabalita, don Fermín Zavala, que hace negocios con el régimen corrupto, ¿verdad? ¿Expresa la religiosidad imperante en la urbe moderna? Falso, no aparece ese tema en la religiosidad, sino hay una serie de males sociales o políticos. Falso. Narra el fracaso de los ideales políticos de Zabalita, correcto. En su juventud, pues, él es movido por ideales de cambio, de justicia social, ingresa a San Marcos, pero luego se desencanta de todo ello, ¿no?, debido a las pugnas entre los dirigentes, las persecuciones, las traiciones, la corrupción, y finalmente claudica de todos sus ideales y ya adulto se dedica pues al periodismo y considera que lleva una vida marcada por la mediocridad. Bien, entonces los enunciados correctos que nos piden serían el 2 y el 4. La clave sería la A. Bien, eso ha sido todo por este presente ciclo. Les deseo los mejores éxitos en sus aspiraciones acerca de ingresar a la Decana de América. Y si en caso, digamos, no pueden conseguirlo, sigan persistiendo, digamos, en sus objetivos, ¿no? Entonces, les deseo lo mejor y nos estaremos viendo en una pronta sesión.